todas, ¿cómo están? Yo contenta de verles y esperarles para hablar sobre si esto de acompañar a otros, a abrir su voz y acompañarlos con el sonido es para todo el mundo y qué criterios deberíamos tener en cuenta si queremos estar en ese camino de abrir esos espacios de transformación. Voy a dejar así unos minutos a que se conecten, esperándoles allí. Quiero saber si se escucha bien, por favor, díganme si se escucha bien, se ve bien. Ya hoy es así, ya estamos en la cuenta regresiva, todas las personas que quieran estar en el oráculo vocal, que recuerden que, bueno, que hasta el domingo en la mañana tienen para inscribirse antes de nuestra clase inaugural porque ya se cierran las inscripciones, así que son muy bienvenidos. Y hoy justamente voy a estarles hablando, gracias Ana, gracias Gabriela, gracias Alejandra, todo lo que me están comentando que se escuche y se ve bien. Y hoy les quiero hablar justamente a las personas que quieren utilizar, quieren conocer estas herramientas porque también sienten que sí, quieren hacer un trabajo primero ellos, pero también quisieran compartirlos en sus espacios, en sus sesiones, en sus terapias. Me han estado preguntando mucho también por las clases de yoga, por otros contextos en los cuales quieran compartir. Entonces voy a estarles hablando y les pido por favor que si tienen alguna pregunta muy concreta de sus casos, de sus terapias, pues también la hagan y así podemos conversar mejor. Y para comenzar, hay una cosa importantísima que yo les quería decir y es, hay una diferencia bien importante entre una persona que hace música medicina y es músico en ese tipo de contextos, ceremonias, rituales, que de otra manera se utiliza la música para crear ese tipo de contexto, ese tipo también de conexión, y una persona que utiliza el sonido en el espacio, en el sentido terapéutico. Y yo sé que quizás se mezcla mucho. ¿Por qué? Porque la música es medicina, no es necesario poner una etiqueta de música medicina, eso es algo muy reciente que se ha hecho para las músicas que se tocan normalmente en contextos o músicas que tienen algunos mensajes particulares, que hablan de la naturaleza, que hablan de la conexión, que tienen un poco estas narrativas. Pero la verdad hay tantas músicas que quizás son antiguas a esta denominación y son hipermedicinas, todas las conocemos. Pero hay que entender que es muy diferente, y esto es lo principal, es muy diferente la utilización del sonido con una intención de que la gente se relaje, de que la gente conecte. Eso es lo que hacen normalmente los músicos que utilizan el sonido, que hacen música en estos contextos. Y otra cosa es utilizarla como un instrumento terapéutico. A ver si les viene en el entendimiento que ustedes tengan por qué la diferencia. Y si lo tienen, me lo dejan aquí en las como pregunta o como respuesta más bien, para que yo les pueda allí ir contestando. A ver, veo aquí algunas. ¿Cuál es la diferencia entre un músico y una persona que utiliza el sonido, la voz, como terapia, como un instrumento terapéutico? A ver si la saben. A ver, veo que se están conectando, pero me están quedando a responder. Yo creo, me imagino que no sé mucho la diferencia. Se las comparto. Para que un sonido, para que una persona pueda utilizar el sonido como un instrumento terapéutico, tiene que haber un tratamiento terapéutico. ¿Y qué es esto? Tiene que haber una valoración. Aquí está la intención del sonido, me dice Aleja. La intención, me dice Roxana. Sí, pero también es en el conocimiento de cómo utilizar el sonido para que haya un efecto, un antes y un después. Y claro, podemos decir, bueno, una persona va a un baño de sonido, por ejemplo, y después de que está allí sale más relajada. Todo bien. Pero es diferente cuando la persona que va a ejercer ese trabajo, esa labor, sabe específicamente qué es lo que la persona está necesitando que sea acompañado, cuál es el motivo
porque la persona está viniendo a ese espacio terapéutico y pueda justamente utilizar el sonido para cambiar, para transformar, para de una otra manera acompañar esa condición. Por ejemplo, algo tiene una intención terapéutica y esa es la definición de lo terapéutico, que tiene una posibilidad de entrar en conexión con algo particular haciéndolo cambiar. Entonces, si yo solamente hago el sonido para relajar, no estoy evaluando, no estoy pudiendo conocer por lo cual la persona específicamente está viniendo y cómo el sonido puede ser utilizado para ese fin. Entonces aquí hay algo súper importante y es que nosotros que queremos utilizar el sonido como un recurso terapéutico, tenemos que saber qué es lo que el sonido hace para cada condición o en diferentes partes del cuerpo para poder ofrecer el sonido que determinadamente puede entrar en esa relación, puede afectar totalmente esto. Cuando yo hago, por ejemplo, normalmente unas terapias a un grupo, lo que hacemos es también preguntarle a cada persona y en el momento del tratamiento ir por cada persona también acompañando estos espacios. Y para llegar a ese momento, a ese conocimiento, yo tengo que saber cuáles son las características de las frecuencias que puedo hacer con los instrumentos, pero con la voz, por ejemplo, que es mi principal instrumento terapéutico que yo utilizo en mis sesiones, en mis terapias y por lo cual lo enseño por el impacto gigante que tiene, tenemos que saberlo utilizar, tenemos que saber qué sonidos van a llegar a tal parte del cuerpo en donde pueda haber ese desequilibrio de esa persona y cómo acercarme a ese desequilibrio y cómo sentirlo y cómo saber que estoy entrando en esa interacción con el otro. Eso es una cosa que es un tratamiento que yo les enseño normalmente en las formaciones que tienen que ver con el canto intuitivo terapéutico, que es un método que yo creé en el cual se entrega, ojo, no lo creé de la nada, lo creé a partir de todos los años de estudio, de convivencia, de relación con diferentes pueblos tradicionales, que es eso, el principal instrumento que tienen de cura. El canto y el sonido está dentro de cualquier tradición de curanderismo americano. Está súper presente dentro de la forma de cura porque saben y entienden que los cuerpos energéticos también necesitan un tratamiento y se da a través de estas vibraciones. Entonces yo desarrollé un método para que las personas que querramos utilizar el sonido en estos espacios podamos hacerlo. Pero la base para llegar allí, para poder hacerlo, es justamente entender qué es lo que hace el sonido en mi propio cuerpo, porque solamente cuando yo siento y entiendo, conozco, lo he vivido, lo he experimentado, todas estas resonancias que existen entre mi voz y cada parte de mi cuerpo, solamente así después lo puedo ofrecer con mucha más seguridad y con mucho más presencia de entiendo lo que hace mi sonido, que así como me lo ha hecho a mí, también lo puedo entregar en otro y puedo entender también lo que se empieza a mover en mi cuerpo cuando estoy trabajando con otro. Entonces, por eso es que muchas personas cuando me preguntan, bueno, yo quiero hacer una formación contigo, quiero poder hacer un trabajo presencial, yo les digo, todo bien, pero el requisito principal es hacer el oráculo vocal, porque allí ustedes van a poder experimentar y tener el conocimiento también teórico de qué es lo que pasa con el sonido en el cuerpo, cómo viaja por conducción ósea, cómo se expande a través de nuestros fluidos, cuáles son las sensaciones confortables o no que podemos tener cuando el sonido está barriendo y haciendo todo este tratamiento. Cuando yo lo tengo en el cuerpo, puedo acompañar a un otro, puedo iniciar ese camino de acompañamiento del otro y no solamente hacer música, que es muy hermosa, pero es relajante, no está teniendo ningún tipo de intervención terapéutica. Y eso es una cosa que en este mundo de lo terapéutico a través del sonido pasa mucho, que hay personas que tocan instrumentos preciosos y que son unos instrumentistas maravillosos, pero como no tienen
este conocimiento, ni de su voz, ni de los instrumentos, se queda en un lugar de que es relajado, es lindo, es maravilloso escuchar a una persona que toque bien un instrumento, es riquísimo lo que hace la música, pero no estamos pudiendo utilizar toda la potencia del sonido porque no sabemos a dónde tiene que llevar, no sabemos cómo utilizarlo con esa conciencia. Entonces lo primero, por ejemplo, lo más básico por lo cual que tenemos que comprender cuando queremos utilizar el sonido y nuestra voz como un instrumento terapéutico es saber el tipo de frecuencia, que primero no hay frecuencias mejores que otras. A veces hablamos mucho de elevar la frecuencia, ¿saben este término? Si yo quiero elevar la frecuencia como si algo que estuviese más agudo fuese mejor o más alto, ¿no? Es como algo allí. Y es entender que todas las frecuencias tienen una resonancia en el cuerpo y lo que cambia que esta frecuencia tenga una calidad u otra es la intención. Porque yo puedo decirte lo mismo, puedo decirte te amo, realmente sintiéndolo, o puedo decirte te amo siendo una mentira y no se está no se está compartiendo esa frecuencia. Estas cositas que salen ahora me matan de la risa. Y qué es lo que les he estado diciendo en estos días, ¿no? La frecuencia es ese piloto que se monta sobre la frecuencia, entonces es el que hace que esa nave pueda llegar a un destino señalado y no a cualquier lugar, y no que sea cualquier cosa, que realmente puede impactar en un cuerpo. Recordemos que ayer y antes de ayer les estuve hablando de este concepto súper importante que es básico para comprender que no es simplemente hacer un sonido ni lindo, ni estético, ni con una u otra característica solamente técnica, sino que la intención, la frecuencia más la intención es la que logra la manifestación. Cuando hablamos de manifestación es que la otra persona lo siente, así como yo lo sentí cuando hice un sonido, cuando me estuve entrenando en qué es lo que hace el sonido en mi cuerpo, la otra persona también es capaz de sentirlo y es capaz de medirse un cambio. Por ejemplo, yo sé que ustedes han estado viendo por allí, entre los testimonios que he estado compartiendo estos días, el testimonio de Almudena, que es muy impresionante, porque igual yo había recibido siempre en estos años que llevo, estos 2 años que llevo compartiendo sobre el sonido y trabajando con diferentes personas, enseñándoles a utilizar su propio sonido para acompañar su cuerpo y las diferentes enfermedades que puedan tener. Pero ella lo que me dijo fue, Ale, yo entré aquí con una intención muy clara. Yo sabía que estos 3 quistes que me salieron en la tiroides vinieron justamente después de que mi papá se murió, después de todo un proceso en que él se murió y yo no pude compartirle muchas cosas y aparecieron. Nunca había tenido ningún problema en tiroides, nunca había tenido ninguna dificultad y de repente salió. Y los médicos me dicen que no hay ningún tipo de tratamiento que hacer. Imagínense tener una bola de 11 centímetros en la tiroides. La tiroides está justamente enfrente de nuestra laringe. Entonces, imagínense todo lo que significa. Eso afecta la voz, afecta el estado de ánimo, afecta los ritmos de vigilia, afecta muchos sistemas, muchos procesos en el cuerpo humano. Y ella me dice que después de una semana no aparecieron. Yo evidentemente le dije, mira, sí, puede ser que pase, pero hazte exámenes y cuéntame qué otro tratamiento hiciste, ¿no? Porque si siempre la voz se habla de que es un tratamiento complementario, es muy irresponsable decir que es lo único que uno va a hacer frente a una condición médica. Y ella me dice, no, es que me decían que no había tratamiento posible, que yo tenía que estar así. ¿Cómo que te van a decir eso? No hay pastilla que tomar, no hay cirugía que hacer. Me tengo que habituar a eso. Y por eso es que dije, bueno, tengo que tratarlo de otras formas, porque lo clínico no me está dando resultados. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ella entró sabiendo lo que quería trabajar y abriéndose y poniéndose con esa inteligencia de todos los días me doy este espacio y me lo voy a tomar como si fuese un tratamiento, una terapia, un tratamiento que puede causar un antes y un después. Almudena evidentemente puede ser una persona que puede compartir a partir de lo que ha vivido, a partir de lo que ha experimentado y que ella misma ha hecho, porque eso no lo hice yo.
Eso lo hizo ella, su voz y su conciencia de, bueno, yo tengo que hacer algo porque nadie lo va a hacer por mí, porque no hay ningún tratamiento externo que esté pudiendo acompañarme en este momento. Entonces, claro, por ejemplo, una persona que ha tenido este tipo de experiencia en la que el sonido le ha afectado de una forma tan potente, evidentemente puede compartir esto sabiendo lo que es capaz de hacer el sonido, sabiendo lo que es capaz de hacer su voz y acompañado también a otros porque ha transitado este camino. Es normal y es algo que les estaba compartiendo. Y cuando tenemos algún tipo de condición en el cuerpo, es lo que nos haga de una otra manera ese estudio, esa necesidad de transformación que después empecemos a compartirlo para un otro. Yo estuve compartiendo hace una semana sobre Quirón, ¿no? Este sanador herido que se ve en la carta astral. A mí me encanta el lenguaje astrológico para entendernos también, para entender nuestro mapa energético y también un poco allí de carácter y cómo están las energías en nuestra vida, para entender que, por ejemplo, todos tenemos una herida del alma, todos. Y si esa herida del alma empezamos a trabajarla, de ese camino, que quizás siempre va a doler, pero ese camino que hemos labrado para la transformación después nos va a permitir tener un conocimiento en el cuerpo para poder después acompañar a otros. Evidentemente, por ejemplo, Almudena, no sé si me está viendo, ella, preciosa, ella va a poder tener en el cuerpo un conocimiento que más nadie le puede dar y que evidentemente al compartirlo le da una legitimidad muy grande. Normalmente las personas que trabajan con el sonido terapéutico han tenido esa posibilidad de llevar a sus vidas las cualidades que tiene su voz, ayudándose, convirtiéndolas, haciendo de que algo ocurra en su cuerpo a partir de este manejo que están teniendo que les da esa base. Por eso cuando las personas me dicen, bueno, yo quiero ir de una vez a tus formaciones, yo les digo, es que primero tienes que hacer el oráculo vocal y tienes que darte cuenta y encontrarte con tu sonido, porque eso no lo puedo hacer yo por ti. Podemos estar 5 días juntos, pero si tú no has podido hacer antes este proceso, nos vamos a quedar en un lugar muy anterior. Es diferente cuando ya tú pasaste este proceso individual y dices, wow, me pasó esto, me ocurrió esto y quiero poderlo profundizar para también compartirlo. Y por eso es el llamado a todas las personas que están queriendo hacer formaciones, que me están escribiendo un montón. Yo quiero hacer formaciones. ¿Cuándo haces tu próxima formación? En España, en Portugal. En octubre, noviembre, se vendrán las otras formaciones que van a ser de training. Van a ser para que las personas aprendan a utilizar el sonido en contexto terapéutico, porque a mí me interesa muchísimo que no sean pocas personas las que abren estos espacios. Mientras más seamos abriendo estos espacios de reconexión con la voz, con el poder personal, con el autoconocimiento, a través de reconocernos, recordar lo que existe en nosotros y cómo compartirlo, a mí es el placer absoluto de mi vida. Pero para hacer estos espacios, para que puedan estar, tienen que tener primero un proceso con su propia voz. Si no, como tantas cosas, va a ser pura teoría, va a ser algo que no van a poder sustentar porque no tiene ese principal espacio. Entonces, esto es súper importante porque para que una persona, que es el tema de este live, pueda sustentar un proceso con la voz, pueda realizar terapias sonoras utilizando como principal instrumento la voz, pueda realmente acompañar estos espacios, tiene que haber podido constatar en su cuerpo qué es lo que hace el sonido de su voz y cómo es capaz de movilizar sus órganos, su energía, su sistema y después empezar allí a recordar cómo se comparte para un otro, porque al final es un conocimiento que todos tenemos, es mucho más ancestral de lo que creemos, solamente que tenemos que allí ponernos en esa actitud de compartir el sonido. Evidentemente no es normal porque nos han enseñado que solamente canta un cantante o una persona como con unas habilidades especiales y no hemos tenido el espacio para recordar que todos tenemos este súper instrumento que es la voz, que es capaz de cambiar realidades, capaz de transformar la materia, capaz de transformar la forma. Entonces es súper importante entrar en esta conexión. Y la diferencia a
una persona que realmente pensamos, no, esto es solamente para un músico, yo no puedo hacer porque yo no sé nada de música, no es por allí. Lo musical se va a entrenar a la medida que nosotros podamos estar más en interés y en conexión y entendimiento de todo esto que está creando la frecuencia, porque evidentemente queremos hacer un sonido cada vez más armonioso, pero no es que tengo que ser músico antes de, tengo que poder abrir la boca, poder reconocer lo que hace el sonido en mi cuerpo y a partir de eso poder abrir este espacio más allá de la vergüenza, más allá de lo que me va a dar, por ejemplo, que hay una persona en terapia y yo le digo, bueno, vamos a hacer esta dinámica que es de voz, atravesar todo eso. Entonces, para hacer este camino y para enseñarles cómo se hace este acompañamiento cuando estoy frente a un otro, es que yo, por ejemplo, en esta última semana Oráculo Vocal voy a estar dedicándole después de cada día un espacio a darles algunas instrucciones, algunos entendimientos para las personas que quieren darse la posibilidad de compartir también, que son terapeutas, que hacen sesiones, en fin, que quieren también acompañar a otros para que puedan tener mayor autonomía y mayor recurso para también compartirles. Justamente la dinámica y el entendimiento básico y necesario está dentro de Oráculo Vocal, porque yo lo tengo escrito de todas las dinámicas, está escrito también sobre cómo se hace cada una de las, cómo son las instrucciones para que ustedes también puedan como reconocerlas, estudiarlas, entenderlos antes de compartir, y está también el modelaje de cómo yo lo hago para que ustedes también lo tengan. La cosa es después ustedes empezarlo a hacer, porque solamente la práctica les va a dar una manera particular de hacerlo. Y esto es vital con lo que tiene que ver con el sonido. Hay muchas personas que comparten prácticas sonoras, que comparten diferentes conocimientos, pero lo que va a hacer que el otro que tengo yo enfrente se abra es el grado de honestidad. Y eso se siente a través de cómo yo llevo las terapias. ¿Por qué? Puede haber una técnica que sea de una forma, pero cada persona, así como cada canto se transforma en el cuerpo, cada práctica se va a transformar a partir de tu vivencia. Lo vas a llevar de una forma diferente, lo vas a poder compartir las instrucciones de una forma totalmente diferente. Y eso es súper importante. Eso es súper importante. Es una cosa así que yo siempre invito a los estudiantes a, tú tienes mi modelaje, pero sal de ese lugar de imitación. Prueba, haz tus prácticas, porque solamente haciendo tanto número de prácticas te vas a dar cuenta, ay, me sirve hacerlo de esta manera, a mí no me sirve utilizar este recurso, esta instrucción, esta intención para hacer las personas, tengo que buscar mi forma, porque solamente en ese lugar va a poder salir esa medicina particular que cada uno tiene para compartir en ese espacio, y es lo que va a hacer que uno pueda tener su práctica original y no solamente ser una copia. No ser una copia del método de Alexandra Osto, no ser una copia del método es de otra persona o de otro. No es interesante eso. Y no es tan valioso como encontrar cuál es la medicina que mi sonido, que mi voz tiene para compartir. Y eso también es un estudio que lo hacemos cuando empezamos a experimentar con nuestro sonido. ¿Por qué? Porque empezamos a ver más allá cuando me empiezo a alejar de la imitación, por ejemplo, en el tono o en el canto carnático. El canto carnático quizás no tanto, les explico para los que están llegando en este momento, el canto carnático es una escala del sur de la India que está dentro del oráculo vocal y que es muy importante, es muy valiosa, es un micromasaje completo a todo el organismo, que nos ayuda muchísimo a volver a estado de presencia, que ayuda muchísimo a las personas cuando están con ansiedad, cuando están con sobrepensamiento, como a estar mucho más conectadas con su cuerpo. Entonces ayuda muchísimo en estados de ansiedad, en estados en que las personas están realmente sin poderse conectar con esa presencia, y da también esta sensación de mucho alivio por el tipo de escala, por el tipo de sonidos que es y todo lo que implica ese raga. En fin, después de este paréntesis. Entonces, cuando cada persona, creo que lo que estaba diciendo esto, cada persona sabe lo que le produce estas prácticas, pero en especial, por ejemplo, el canto, el toning y el toning en movimiento,
Cuando yo sé cómo moviliza el sonido en mi cuerpo, yo sé lo que es capaz de activar a mi sonido también en los otros cuerpos. Y esto es algo muy importante. Cada voz tiene características particulares. Hay voces que tienen más características de agua, por ejemplo, de calmar, de suavidad, de traer ese reconfort, de traer esa relajación, que por ejemplo, ustedes ven que siempre uno conoce a una persona que dice, ay, yo te escucho y es como esa persona que uno llama cuando uno está como muy así estresado por algo, muy preocupado, y es como, tienen esta cualidad. Hay personas que tienen otras cualidades, por ejemplo, como que te enciende, te ayuda a crear esa motivación, ese impulso. Tienen las cualidades más de fuego. Y así con todos los elementos, ese es un estudio que también yo les empiezo a compartir allí más adelante en las formaciones. Pero solamente reconociendo lo que es capaz de hacer mi voz, yo puedo también ir con mucho más seguridad afuera. Por ejemplo, en mi caso particular, yo sé que en algunas ocasiones sí yo puedo crear calma, pero no es mi cualidad principal. Mi cualidad principal es movilizar. Yo lo sé. Yo sé que las personas tienen normalmente en las sesiones, en los grupos, muchas cosas de que se empiezan a mover emociones, se empiezan a mover como impulso, empiezan a tener como mucha más energía, empiezan a tener estos subidones. Yo sé que mi energía y mi voz transmite eso. Yo sé que mi palabra transmite eso. Que mi palabra, más que hacer que la gente se calme, empieza a movilizarse, empieza a sentir como, wow, esto es verdad. No, hay algo allí que tiene estas cualidades. Solamente yo sé que mi voz tiene estas características porque yo también lo he experimentado y a partir de eso uno empieza a hacer la práctica con el otro. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer este trabajo con nuestra propia voz, tiene todo este conocimiento de estudio también personal, porque solamente así empezamos a ver, wow, es que mi voz me calma, me trae esto, o no, o yo salgo aquí como con muchas ganas de hacer otras cosas. Pero claro, para poder llegar a ese lugar, primero lo que va a pasar es que primero va a haber un barrido que va a hacer el sonido. Hay veces que es de forma muy desde lo agradable y otras veces no. Y tenemos que entender que a veces si tenemos algo muy estancado que el sonido empieza a barrer, puedo tener hasta arcadas, puedo tener sensaciones de mucha debilidad, porque el sonido está barriendo y lo que está diciendo allí es que yo todavía no tenía ese fortalecimiento para sostener mi propio sonido, que mi propio sonido jamás me va a hacer mal. El sonido de nuestra voz no nos hace mal a nuestro propio cuerpo, jamás. Pero lo que puede pasar es que, claro, como está abriendo esa posibilidad de que el cuerpo traiga toda la información que necesita ser escuchada, y si yo, por ejemplo, soy una mamá que duerme poco, que me doy muy poco espacio de realmente esa compensación energética, y estoy siempre haciendo, quizás hago el toning o alguna de estas prácticas, que igual se las dejé en los stories para que entiendan un poco más allí la explicación de las 3 prácticas que comparto dentro del oráculo vocal. Si mi cuerpo necesita descansar, quizás después de mi práctica lo que tengo es mucho sueño, porque por fin le estoy dando el espacio a que mi voz presente lo que el cuerpo necesita y que sea muy importante, que esté muy presente esa información. Así como en otro de los casos que les estaba presentando como testimonios, esta hermosa que a partir de hacer las dinámicas empezaron a venirle memorias de abuso. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es como que si abrimos la caja y empieza a manifestar lo que no le hemos dado el permiso o que el contexto no había sido suficientemente amable para traerlo a la luz. Entonces es ese entendimiento. Cuando nosotros podemos pasar por todos estos procesos con nuestro propio sonido, empezamos a estar mucho más disponibles, con más paciencia, con más compasión y reconocimiento de también lo que al otro le puede traer, porque nosotros lo hemos vivido en el cuerpo. Si no, no es posible. Más de una vez yo he escuchado a una persona que hace terapia sonora, ay, sí, pero es que aquella persona no le pasó esto,
pero desde un lugar de, bueno, yo quiero que pase esto porque me hace sentir bien, que las personas se sientan de esta manera con mi música. Y es como, bueno, es que es corrernos de ese estado de ego de que no eres tú. Es entender de que es lo que el sonido les está trayendo, y cuando tu intención es justamente esa, pues va a ser válido y vamos a poder acompañar todos los procesos que abre el sonido, y no solamente sentirnos contentos porque la persona se relaja, es ir mucho más allá. Por eso el sonido es tan utilizado en condiciones autoinmunes, en condiciones de fibromialgia, en condiciones de dolor crónico, evidentemente insomnio, ansiedad. Estas condiciones que normalmente lo médico a veces se queda como, lo trato, pero la causa no la puedo tratar porque la medicina alopática no va a la causa, va al síntoma. Entonces a ese tipo de condiciones el sonido llega. Primero porque el sonido en un contexto terapéutico siempre va al origen del desequilibrio, y también porque ese cuerpo que está necesitando nutrirse para volver a ese estado de equilibrio empieza a tomar, y no tiene que ver quizás con el síntoma, va al origen, es el lugar del cuerpo, de los cuerpos que tenemos que están necesitando reequilibrarse, empieza a tomar esas frecuencias, y la persona que comparte el sonido es simplemente una fuente de frecuencias que no tienen que ser solamente de las melodías particulares, sino damos todo el rango de los sonidos hasta más raros, porque esos son los sonidos que necesita el cuerpo, y nosotros nos permitimos hacer todos estos sonidos, pero para permitirlo tengo yo que saber cuáles son los sonidos más graves, más raros que puedo hacer, y más de otro color que puedo hacer, para poderme permitir y no solamente cantar en una cama particular que me parece lindo y lo comparto solamente así porque quiero que la gente me escuche lindo, y salir de ese lugar. De no es porque me escuchen lindo, es dar lo que se necesita. Y quizás puede ser un sonido, oh, y quizás en ese cuerpo el sonido necesita, quizás en ese momento el cuerpo necesita eso. Hay una historia que me encanta siempre contar. Perdonen mi gripe que todavía está allí, igual bajando. En mi primer retiro en Brasil pasó esto. Había una mujer que estaba viniendo, y ella venía de Sao Paulo, era cantante lírica maravillosa, además como súper conocida en ese lugar, en Brasil, era muy reconocida su trayectoria, pero ella estaba en un momento personal, siempre, un momento personal de preguntarse muchas cosas y de querer salir de ese lugar de la que canta lindo, la que canta de una manera en particular, sino que ir más profundo con su sonido, darse el espacio de ir a otros lugares donde nunca había estado. En ese retiro, que era justamente para enseñar el canto intuitivo y terapéutico y hacer dinámicas para conectar con esa posibilidad de realmente acompañar a otros en estos contextos, lo que pasaba es que justamente yo estuve trabajando con un chico de Colombia. Y yo siempre les digo esta instrucción: salgan del lugar conocido, salgan de ese lugar de solamente hacer las armonías, las melodías que a ustedes les parecen que las hacen bien, que les gusta brillar con eso. Vayan a otros lugares. Yo me acuerdo que ella está haciendo su terapia con él, y me hacen unos sonidos como... Y yo, ok, vamos a dejarlo, ¿no? Y me acuerdo que todos habían terminado, ellos estaban todavía haciendo su terapia, escuchábamos y era como, wow, los sonidos que está haciendo son como bastante extraños, cuando todas estaban como muy angelical. Cuando ella viene al círculo, bueno, cuando él se levanta, ella le hizo un toning, él estaba acostado, le hizo un toning, pero en algún momento, yo siempre les digo, después de hacer el toning, si ustedes sienten que hay una parte del cuerpo que les llama, den la frecuencia que sienten y necesitan, y estos son los sonidos que ella sintió para él. Él se levanta y empieza a llorar. Y decimos, bueno, ¿qué pasó? Y empieza a decir, los sonidos que hiciste fueron los sonidos que a mí me cantó un chamán al cual yo fui cuando era niño, que mi mamá, yo tenía una enfermedad, los médicos no podían acompañar, no podían hacer nada, no había tratamiento en ese momento, y mi mamá fue a la Amazonía, buscó en el Putumayo, creo que era, no me acuerdo bien, la verdad,
una persona y los cantos que le hacía cuando me hacía mi tratamiento eran estos y fueran los que tú hiciste. Y era así como una mujer tan distante de otra cultura, de otro contexto también histórico, pudo conectarse porque estaba abierta para sentir los sonidos que el otro necesitaba. Pero imagínense, si eso hubiese sido una persona no abierta a experimentar con la voz. Y dice, no, yo solamente canto de esta forma y me fastidia mis sonidos de uno u otro modo, no hubiese estado con esta posibilidad de entregar el sonido que esta persona necesitaba. Claro, antes, en esa época no existía el oráculo vocal de esta forma, eso fue mucho antes del 2020, 2016 creo que fue eso. Antes yo lo que hacía era, primeros días de mis retiros vamos a hacer mucho entrenamiento de todas estas prácticas que les enseño de oráculo vocal, primero para ustedes mismos, primero para que ustedes vayan viendo lo que va a hacer su sonido y solamente después eso poderlo compartir hacia un otro. Entonces, este trabajo le llevó a ella a hacer eso. Por eso es que para mí es súper importante que todas las personas que quieren utilizar el sonido en el medio terapéutico primero tengan ese reconocimiento con su voz, esa conexión, para después poderlo compartir. Entonces, lo que era el tema de este live es, toda persona puede acompañar a otros a abrir su voz y acompañarlo con el sonido de su voz, sí, siempre y cuando tenga el coraje y tenga realmente la dedicación de primero conectar con lo que su voz tiene para su propio cuerpo y después de eso poder ponerse en ese servicio de empezar a compartir el sonido, que a veces no es simplemente, es por ejemplo la manera que a mí me gusta más de trabajar muy personalmente. A mí no me gusta solamente cantar o hacer cosas y que el otro reciba. A mí me gusta invitar a que el otro lo haga, porque también estoy entregando, estoy devolviendo su instrumento, que es la voz, es decirle como, no es una cosa especial que yo tengo, es una cosa que tú también tienes, entonces que tú puedes llevarte tu propia terapia a tu casa, sin necesidad de que yo esté contigo, es para mí como mi forma de trabajar, ¿no? Que las voces despierten, que todos podamos reconectar nuevamente con ese instrumento, pero solamente puedo hacer cuando estoy con mucha certeza de lo que nos ha pasado. Y así como a mí el camino de la voz me cambió, no porque era cantante, no porque estudiaba nada de esto, no. Yo soy psicóloga, en ese momento trabajaba en lo clínico, pero en algún momento empecé a sentir que lo que había entregado como psicóloga en la universidad no tenía realmente los conocimientos para entrar en relación cuando las almas están rotas, y a partir de eso me encontré con toda la medicina indígena y empecé a convivir, empecé a estudiar, empecé a hacer este viaje que primero era para sanarme, y en esa sanación lo primero era el sonido, porque si tú no estás conectado con tu voz, siempre te va a faltar algo, el principal instrumento, ¿no? En el autoconocimiento siempre llega ese momento de trabajar la voz, si no, hay algo que se queda encerrado. Y con todo lo que empezó a traer la voz y todo el entendimiento de lo que veía, de que el chaval lo que hace es cantar, aquel curandero lo que hace es cantar, aquel lo que hace es cantar. Y cuando me empezaban a compartir sus cosmovisiones sobre lo que trae el sonido y por qué es una principal medicina y por qué toda persona que cure tiene que ponerse a cantar para poder crear, ahí empecé como a darle todo a este vuelco que hoy les comparto en el método Voces Curanderas, pero que lo primero es experimentar el sonido. Porque les puedo hablar de mucha teoría, les puedo decir cuentos muy hermosos, historias que vamos a decir, wow, qué hermoso este entendimiento, pero se queda allí. Se queda en, bueno, yo sé esto del sonido, ¿cuántos de ustedes saben? Yo sé esto del sonido, sé que es súper importante, sí, pero les dicen, bueno, vamos a hacer este sonido, no lo hago, no, qué pena, no, qué vergüenza. Entonces al final estamos haciendo el recorrido práctico y al final lo que causa la transformación, la acción concreta. Entonces por eso es que para mí lo primero es entrenar, hacer esta integración del sonido en nuestra vida, y más bien por eso creé el oráculo vocal, que son 7 días con este acompañamiento para que yo pueda también estarles allí sosteniendo en sus prácticas, que no es que se tienen que estar conectando conmigo, sino que ustedes la hacen en cualquier momento del día. Tienen con media hora para hacer mi práctica, todo mi tiempo, y lo que les pasó, las preguntas que tengan, me las hacen y allí yo les acompaño diariamente. Desde el 9 va a ser esta última
edición de la Semana Oráculo Vocal del 9 al 16, y allí ustedes van a tener sí o sí un antes y un después con la voz. Claro, las personas que están pasando cosas muy potentes se van a mover mucho más. Las personas que, bueno, yo estoy aquí y lo hago, pero quizás en este momento no hay cosas muy intensas pasando a nivel físico, a nivel emocional, te va a dar lo que el sonido te tenga que dar. Porque eso es importante, el sonido siempre ofrece lo que tenemos que... Siempre nos da lo que necesitamos en ese momento. Por eso, por ejemplo, yo en mis sesiones particulares aquí en Francia, cuando las hago y cuando las hacía en Perú, yo solamente atiendo a personas que tengan un motivo de consulta, porque si no, eso no se va a quedar en relajar, en hacer todo esto, pero cuando hay algo en específico por lo cual trabajar, va a ir allí, va a ser muy potente y muy notorio. Entonces siempre nos da lo que necesitamos. Quería dejar por aquí entonces esta conversación y ahora quiero escuchar no, ojalá, leer las preguntas y contestarles. Por aquí había una grande, a ver. Necesito naturaleza intuitiva. Vayan escribiendo y les voy respondiendo, por favor. ¿Y cómo nos vas a acompañar en los procesos mientras estamos en el oráculo? Vamos a ir creando juntas un contenedor que se mantenga durante más de 9 días para realmente sentirnos acompañadas y abrirnos. No entendí lo del contenedor, pero te cuento cómo yo les acompaño. Eso fue todo así un pensamiento de ver, bueno, cómo hago para acompañar a que las personas no tengan que estar conmigo, tipo aquí en Francia o en España o en un lugar, porque es posible trabajar en online, que es lo que he hecho estos años de 2020 y darme cuenta como lo potente que ocurre. Que no necesito que estar al lado para una persona para que tenga un proceso muy importante o que tenga un despertar muy fuerte a partir de su sonido. Pero sí es importante una continuidad. Por eso es que yo les digo, háganlo 7 días seguidos y después pueden haber otras instrucciones de cómo hacerlas. Ustedes estaban viendo, no lo hago todos los días, lo hago después, pero 7 días para que toda esa movilización realmente marque un resultado, una transformación. Más que un resultado, una transformación. Una diferencia, un cambio. Entonces, como yo les voy a estar acompañando, como cada uno está en una zona horaria diferente, y el sentido no es que haya un límite tipo, tengo que estar contigo para hacerlo. No tienen que estar conmigo para hacerlo. Yo se los he dejado grabados, están todas las prácticas, todas las instrucciones están súper bien contempladas para que las puedan seguir. Pero ¿qué es lo que pasa en el oráculo vocal, en la semana oráculo vocal? La diferencia es que yo diariamente les estoy diciendo, hoy van a hacer esta práctica. Y les digo instrucciones adicionales que son algunos cambios que quizás yo hago sobre la práctica a partir de ustedes cuando llegan al oráculo vocal. Hay unos formularios que llegan y yo sé más o menos cuáles son las necesidades del grupo por las cuales están viniendo. Entonces hago de saber por las cuales ustedes están acercándose a hacer en este momento este trabajo. Entonces yo sé qué cambios puedo hacer en las prácticas para que tengan más rápido estas manifestaciones en el cuerpo que realiza el sonido. Ustedes cuando terminen su práctica, sea que sea el momento que la hagan, no importa, cuando tengan su momento, ustedes me escriben por el Telegram. Y ahí van a decir, Ale, me pasó esto, Ale, no puedo hacer el sonido, Ale, me molestó mucho este sonido, ay, me dio un ataque de risa mía y me sentí súper bien. Lo que tengan. Yo les voy a estar respondiendo todas las preguntas que tengan sobre las prácticas, sobre algo teórico que necesiten saber, sobre alguna pregunta que les venga a partir de lo que están haciendo. Yo les voy a estar respondiendo todo. Ese es el acompañamiento que les tengo. Les voy a estar respondiendo todos los días para que así la práctica del día siguiente ya tenga este plus de esta respuesta que yo les di. E igualmente, todos los fines de días de acá, que serán las medias tardes de Latinoamérica, yo les voy a estar diciendo, por ejemplo, gente, en el toning de hoy les cambié este sonido. No van a hacer el sonido de la O, se van a hacer el sonido del SHO. ¿Por qué? Este sonido resuena de esta forma en el tercer chakra y cuando lo hacen con esta instrucción hace que las personas puedan reconocer más rápido el sonido y no imitar su sonido. Y esto es importante por esto. Porque cuando se produce la imitación estamos desconectándonos de esa escucha interna que nos ayuda a sentir, este es el sonido que mi cuerpo necesita, porque se siente cuando el sonido está resonando con una parte del cuerpo, es muy gustoso. Entonces, en fin, yo les doy todas las instrucciones de estos cambios que estoy teniendo para que ustedes puedan entender
cómo se facilita esto terapéuticamente, cómo hay cambios que yo puedo hacer dentro de una práctica que ya está establecida. También para que ustedes puedan tener mayor autonomía en sus compartires. Porque, por ejemplo, va a pasar momentos en que ustedes dicen, bueno, yo quiero intentar esto, yo quiero hacer eso, pero entonces cuando ustedes vean cómo yo utilizo estos diferentes sonidos, cómo quizás uní estos sonidos o los asocié de esta forma y les explico esto lo hice por esto, este sonido le cambié por esto, porque cuando hago esto, en fin, les doy todas estas explicaciones, ustedes van a poder tener esa referencia si son personas que están en este camino de compartir el sonido, compartir estas prácticas en sus sesiones. Hay varios psicólogos escribiéndome cómo yo puedo utilizar esto en mis sesiones. Imagínate que una persona está totalmente en la mente, sin posibilidades realmente como de conectar con lo que está viviendo para poder ver sus otras posibilidades. Y lo puedes hacer, canto carnático, y después hablamos, porque no voy a estar hablando desde un lugar tan superficial, sino que voy a poder entrar desde un lugar de mayor presencia, de mayor amplitud en mi pensamiento. Entonces, puedo utilizar mis diferentes sesiones. Mi clase de yoga, al terminar, cuando viene este espacio en que yo recibo y estoy en este estado de sadhana, de presencia, pues bueno, yo puedo hacer una práctica, no solamente utilizar mantras, sino también utilizar estos sonidos que también me ayudan a integrar todo lo que mi sonido tiene para mí y todo el bienestar. Entonces son estas cosas que yo les empiezo a decir durante esta semana, que normalmente no lo hago, normalmente son contenidos e informaciones que las personas tienen en mis retiros, por el contacto que tenemos y porque me van haciendo preguntas sobre ¿por qué hiciste esto en este momento? ¿Y por qué esto? Entonces yo se los doy, pero en este momento les voy a tener en esta semana, así que también las personas que han tomado antiguamente la semana de oráculo vocal, que ya están inscritas, pueden inscribirse y pueden ver en su casilla de spam y promociones que me están preguntando si ya les habíamos enviado el mail. Sí, ya está el mail, así que búsquenlo para que entren al nuevo grupo de Telegram. A ver si tengo otra pregunta por acá. A ver. Bueno, al parecer, bueno, aquí hay caminos de encuentro. ¿Cuánto tiempo debes cantarle a alguien usando tu metodología para sanar cada vez? Eso depende muchísimo de cómo el cuerpo recibe el sonido, de la condición, obviamente, y también es muy arrogante decir, no, solamente esto va a causarlo. Yo soy como muy cuidadoso en decir eso, ¿no? Porque puede ser como algo engañoso. Pero tiene que ver con, uno, el manejo de el terapeuta en crear un clima de confianza, en crear ese rapport terapéutico. Súper importante en cualquier espacio en que haya una interacción entre dos personas y más en lo terapéutico, más en el bienestar del cuerpo. Pero sobre todo, para mí es súper importante y es lo que la verdad causa mayores niveles de beneficio de que la persona cante. No es solamente yo cantándole sonido, sino la persona también cantándose, porque el sonido va a viajar por conducción ósea. Por eso es que yo les enseño prácticas para que ustedes les puedan enseñar a otros también a hacerlo, o sea, a otros también van a entonar sonidos. ¿Por qué? Porque es muy diferente lo que pasa con el sonido externo, cómo viaja hacia el cuerpo, cómo se integra. Sí, también puede haber conducción ósea, sí, también evidentemente tiene un impacto en todos mis sistemas, pero lo que pasa el sonido dentro del cuerpo es increíble, es muy potente, lo que hace mi vibración dentro de mi cuerpo. Entonces, mi instrucción siempre es, si tú cantas para compartirle al otro para que no se sienta solo, porque es importante esa resonancia que ocurre cuando varias voces se dan. Es muy importante también para sentirnos sostenidos en el canto y también porque también va a tener efectos fisiológicos, efectos emocionales, efectos psicológicos, ese sentir que un otro nos canta. Pero que una persona también emita sonidos va a ayudar a que eso se dé de forma mucho más potente. Por ejemplo, mi pensamiento es, y es lo que va a estar ocurriendo, estén atentos todos los que están con esta intención, es, hacemos el oráculo vocal y solamente los que tengan este oráculo vocal van a tener acceso para lo que se viene, que va a ser un training muy conectado en cómo utilizar estas prácticas
para las otras personas. Aquí les voy a estar como hablando más a estas personas que tienen este interés profesional, ¿no? Este interés como de dar a otro, no solamente a nosotros mismos. Entonces, pero primero tenés que haber pasado el oráculo vocal. Entonces, en este tipo de entrenamientos, yo lo que les comparto es cómo ayudar a que el otro se abra, cómo dejar esta vergüenza de que yo voy a decirle al otro que lo haga, que no, cómo hago para que el otro se sienta con esa afinidad, que no me vea como, no lo voy a hacer. ¿Quién eres tú para decirme que cante, para ayudarme en algo? ¿Sabes? Entonces estas cosas que pasan, ¿no? Además de, evidentemente, el entendimiento de cómo utilizarlo en diferentes condiciones. Pero solamente lo van a poder tomar gente que ya haya tomado el oráculo vocal y va a ser en algunos meses para que también tengan el espacio de seguir conectándose con el sonido antes de esto y que realmente puedan aprovecharlo. Entonces, eso es caminos de encuentro. El tiempo no es una cosa que se pueda medir porque cada condición es diferente. Es muy reduccionista decir que es este tiempo y ya. La verdad, con el cuerpo humano no es así como funciona. Nada. Y todo lo que te dice solamente en este tiempo, siempre va a haber algo que sea diferente. Por eso es que no podemos hacer ciencias del alma y ciencias de realmente de todo lo emocional. Siempre hemos querido, los psicológicos siempre han querido hacer ciencias, pero no ha podido cuando hablamos de estos espacios más invisibles. Pero sí está totalmente garantizado de que cuando la persona que está recibiendo un tratamiento, que es la que tiene que recibir un tratamiento, también hace los sonidos, va a ser mucho más rápido y mucho más efectivo cualquier tratamiento que hagamos. Porque su voz evidentemente está haciendo lo que tiene que hacer, que es ser un armonizador. Qué bueno, Caminos, que ya te inscribiste al oráculo vocal. Y decirles a todas las personas que están queriendo estar en mis stories, tienen los links en mi bio. Y recuerda que son los últimos días de la última edición de oráculo vocal en esta semana en que yo acompaño de esta forma. Después va a estar abierto, ustedes lo pueden hacer, pero ya no va a estar este formato. Así que si ustedes quieren entrar, lo que pueden hacer, si no pueden hacer esta semana, es igualmente entrar y están en el grupo de Telegram y ahí guardan todas las instrucciones que yo les estoy dando cada día para cuando la hagan, repiten ese esquema e igual me avisan y yo les puedo estar acompañando por aquí por mensajes, ¿no? Todo lo que estén viviendo. Pero es esta la semana que está indicada para que puedan hacer esto, porque después ya no va a haber unos meses después una semana de oráculo vocal como la que hemos estado haciendo en enero y en septiembre del año pasado. Ya este proceso de esta forma no se va a repetir. Así que si ustedes quieren, pues es el momento. ¿Dónde será ese próximo? Nos cuentas pronto para organizarnos. Claro, les voy a contar. Igualmente también les dejé en mis stories una lista de espera para los próximos encuentros presenciales. Pero para lo presencial, primero tienen que hacer oráculo vocal. Y qué mejor hacerlo con mi compañía. Y es la última semana, los últimos momentos para inscribirse en la última semana de oráculo vocal que va a ser de esta forma. Así que ya saben. Las personas que han tomado anteriormente profundización también me preguntaban, que fue un espacio hermosísimo que tuvimos hasta el 2022, si lo pueden tomar, si quieren reconectarse con su voz y sienten que de otra manera se han alejado o no están teniendo como todo este input que te crea cuando trabajas con el sonido, pues claro que pueden tomarlo, son súper invitados. Hay algunas prácticas que ya las aprendieron en la profundización, pero me imagino que si me están preguntando eso es porque sienten que se les olvidó o es algo que no están pudiendo estar como con esa conexión. Entonces creo que puedan tenerlo para que tengan allí una semana de práctica que seguro les va a recordar, porque están en ese camino de compartir y de nuevas también allí ideas e inspiraciones para lo que estén compartiendo. Así que ya estoy dentro, ganas de experimentar algo muy nuevo para mí. ¡Ay, qué bueno! Mi camino de yoga. Qué bueno que estés dentro y bueno, igualmente me escriben por allí apenas entren al grupo y así cuando demos la oportunidad de que todos hablen para allí estar en conexión y súper importante que pregunten, que me digan lo que les está ocurriendo para así poderles contestar. Si no está ocurriendo nada y siente que todo está, no quieren preguntar nada, todo bien, pero también pueden decir si ocurrió algo
tipo, wow, me mareé después de una práctica y me sentí así, así, oh, me encantó, me sentí un subidón. Todo se recibe porque también me ayuda a ver cómo están el grupo y cómo están ustedes procesando cada práctica. Puede ser que un día me dé un subidón así que salgo a la calle como, wow, y otro día fue como, me llegó a un lugar, a una memoria. Es justamente toda esta sanación que está haciendo el sonido en este momento de limpieza que vamos a estar teniendo allí en conjunto. Yo también voy a estar haciendo el oráculo vocal, así que también voy a estar movidísima y agradecida de todo lo que el sonido me va a traer, mi propia voz. Así que gracias, gracias, gracias. Nos seguimos encontrando. El domingo es la clase inaugural. E igual están todos invitados a hacer por YouTube. Después les voy a estar dejando por allí el enlace. Se pueden sumar si quieren allí curiosear un poco cómo es el oráculo vocal por dentro y les voy a estar hablando los objetivos y cómo vamos a estar trabajando esa semana. Si tienen alguna pregunta también la voy a responder, pero bueno, es un espacio para eso, para empezarnos a encontrar. Así que nos vemos y yo voy a estar saliendo en un ratito, no voy a estar tan conectada, pero el inbox está en el enlace para entrar está en mis stories, está en mi bio. Allí dice mi voz, la voz, medicina ancestral, y si ustedes le dan al enlace, ahí tienen el acceso a oráculo vocal. Son los últimos días, así que bueno, que no se les pase si sienten el llamado. Ojo con eso, cuando uno siente el llamado del cuerpo, es para seguirlo, porque si no, es hacer lo mismo de no escucharnos una y otra vez. Así que ya saben, escúchense si es su momento de estar allí y nos vemos prontito. Un abrazo grande y que estén súper bien.